los centros cívicos de A Coruña y hoy vamos a continuar con una clase de control postural. Para la clase de hoy necesitaremos únicamente una cuerda para este apartado, una cuerda, un fular o incluso si tenéis alguna media por casa que sea elástica nos vendría genial. Vamos a empezar hablando un poquito de dos cosas que hacemos relativamente mal. La primera es caminar. Muchas veces cuando vamos caminando por la calle lo hacemos con nuestra espalda totalmente arqueada, ¿vale? Solemos caminar muchas veces como desganados, así, echados hacia adelante. Tendríamos que caminar erguidos, estirados, ¿vale? Para ir acompasando el paso con nuestros brazos, con nuestras piernas. Si yo voy torcido, voy dejando el centro de gravedad más hacia adelante, con lo cual voy forzando la espalda a la vez que voy caminando. El movimiento siempre tiene que ser acompasado con nuestras manos, con nuestros brazos. Por eso, en medida de lo posible, tendremos que evitar ir con las manos en los bolsos, porque así, al caminar, no voy pudiendo hacer el juego con los brazos, ¿vale? Al mismo tiempo, tenemos que intentar que nuestras piernas caminen levantando la puntera de los pies, pero eso lo haremos en otra clase. Otra cosa importante a la hora de caminar son nuestros dispositivos móviles. Muchas veces, en la actualidad, estamos ya caminando directamente así, con lo cual, además de arquear la espalda hacia adelante, estamos arqueando también nuestro cuello. Así que, intentar no caminar con el móvil en uso. Bien, otra cosa importante es cuando llevamos un bolso o una bandolera, o por ejemplo, esta sería la funda de un portátil, ¿vale? Normalmente, o se lleva agarrado con una mano, que como ya vimos en una de las clases, tendremos que intentar repartir el peso en dos manos, ¿vale? Pero como vamos a ir con dos portátiles, pues lo ideal es tirar de esta correa larga que tienen. Problema, normalmente la correa la colocamos a un lado y vamos con él así, o incluso aquí tirado atrás, con lo cual nos va a ir golpeando a cada paso. ¿Cómo tenemos que llevar los bolsos, las bandoleras? Cruzadas, ¿vale? Si va a ir en el lado derecho, o por ejemplo en este caso, si va a ir en el lado izquierdo, tiene que ir apoyado en el lado derecho e ir caminando con ella. Porque además así también nos va a permitir el ir libres de las manos para intentar seguir caminando con normalidad, ¿vale? Así que recordad, caminar rectos, erguidos, la mirada al frente, mirando un poquito los obstáculos que podemos tener delante, y si llevamos alguna bandolera, algún bolso, tiene que ir lateralmente, utilizando la correa larga, en el lado contrario. Muy bien. Y ahora vamos a pasar ya a hacer ejercicios variados que nos vienen muy bien para nuestro control postural. Vamos a empezar utilizando, como bien os dije, una cuerda, puede ser un fular, una bufanda o una media que tendría algo de elástico. Esto, por ejemplo, tiene un poquito de elástico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger con la cuerda, colocar aquí y desde aquí voy a estirar arriba, vuelvo, arriba, vuelvo, ¿vale? Intentando movilizar bien nuestros hombros, nuestras escápulas, pero para ello vamos a intentar no mover ni nuestro tronco, ni lo que es más importante, nuestra cabeza, nuestro cuello, ¿vale? Tenemos que intentar, cuando hagamos esto, no ir llevando la cabeza adelante. ¿Cómo agarro la cuerda o lo que sea? Bien, le tengo que agarrar de forma que me quede más o menos abierto, pero que pueda bajar los hombros, ¿vale? Y vamos a ir arriba, bajo, arriba, bajo. Y todo ello sin movilizar, sin mover nuestra espalda, nuestra cabeza. Vamos, poquito a poco. Perfecto. Movemos un poco nuestros hombros y vamos con el siguiente ejercicio. Utilizando de nuevo nuestra cuerda fular, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo agarrado con una distancia. Esa distancia va a ser siempre la misma. Y, como antes, nuestro tronco, nuestra cabeza no se va a mover.
solo se van a mover nuestros brazos, nuestros hombros. Vamos a llevar los brazos con la parte del bíceps a tocar las orejas y vamos a ir a un lado, al otro, a un lado, al otro. Y todo ello sin mover nuestro cuerpo, solo se mueven los brazos. Podéis dar un par de vueltas si no queréis que os anden pegando latigazos. Vale, y vamos a ir a uno, a otro, a uno, a otro. Cuanto más separéis el agarre de la cuerda, del fular, más distancia vais a tener que recorrer con vuestros brazos. Pues entonces, eso, concentrados bien, para no mover nada la espalda y nada el cuello. Y vamos a un lado, al otro. Uno, otro. Bien, concentraros, intentar no mover la cabeza, que muchas veces tendemos a llevar un poco la cabeza a tocar. Perfecto, soltamos hombros, soltamos brazos y vamos con el siguiente. En el siguiente vamos a llevar nuestros brazos lateralmente bien arriba, ¿vale? Yo, por ejemplo, que esto tiene un poco de elasticidad, está muy bien porque me va a dejar esto aquí abajo y voy a llegar a ese punto en el que puedo estirar un poco. Si tenéis unas medias o si tenéis una banda elástica en casa, mucho mejor. Si no, si es con cuerda, por ejemplo, que esta cuerda no tiene elasticidad, lo que haríamos sería, le doy un par de vueltas y desde aquí yo llego hasta aquí y cuando llego a este punto en el que no puede más, voy un poquito más pero me retiene esta mano, ¿vale? Vamos a hacerlo 10 veces con un brazo, 10 veces con el otro. Voy a hacerlo, por ejemplo, con cuerda. Vamos allá. Empiezo yendo con la mano derecha hacia arriba, llego hasta aquí, y con la mano izquierda retengo un poco. 1. Todo ello intentando no mover la espalda, ¿eh? 2. 3. Voy a hacer un poco más corto para que me cueste un poco más. 4. 5. Si lo vais haciendo más corto, es más el tramo que tenemos que hacer haciendo esfuerzos. Y dejo así cortito. 6. Fijaros, desde aquí ya, haciendo el esfuerzo. 7, pero siempre intentando no mover vuestra espalda. 8, 9 y 10. Y cambiamos y ahora vamos con la otra mano. Recordad, tiene que ir bien estiradita al final. 1, 2, y haciendo esfuerzo para que le cueste subir, ¿vale? La mano que se queda abajo, 3, va reteniendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, dejamos la cuerda a un lado. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a movilizar nuestro tronco, pero vamos a intentar hacerlo de una forma controlada, ¿vale? Yo estoy aquí colocado y lo que voy a hacer es círculos con el tronco. No es círculos con la cintura, sino que yo tengo que ir moviendo el tronco, ¿vale? Imaginaros que somos un lápiz, la cabeza, la punta, y vamos dibujando en un papel que tenemos encima de la cabeza. Podéis colocar las manos en la cintura, pero lo que tenemos que hacer es intentar segmentar nuestro movimiento, controlar bien nuestro cuerpo, para ello, de cintura para abajo, como si estuviese todo escayolado, como si no fuese nuestro, como si no lo pudiésemos mover. Y vamos cambiando el peso.
de forma controlada. Vale, me coloco lateralmente también para que lo veamos, cómo me voy hacia adelante, cómo voy hacia atrás. Adelante, atrás. ¿Vale? Venga. Muy bien. Al otro lado. Recordad, tenemos que intentar que nuestras piernas, nuestra cadera no se mueva, se mantenga en el sitio y yo soy el que se mueve. Como si fuésemos algún muñeco de estos de los 80, ¿vale? Que se movía la cintura así, más o menos. Tenían como una bolita y se movían así. Muy bien, vamos con el siguiente movimiento, ¿vale? Colocaremos nuestras manos en la cintura y ahora quien no se va a mover va a ser de cintura para arriba, de cintura para abajo. Van a trabajar nuestras piernas. Para tener un buen control postural tenemos que intentar controlar bien la segmentación de nuestros movimientos. Si yo solo voy a mover las piernas, solo son las piernas, el tronco no se mueve. Y luego voy a hacer lo siguiente, voy a ir a los lados con las piernas y hacer una semi-sentadilla, como de la siguiente forma. Yo cojo, abro, bajo un poco y subo. Si os dais cuenta, cuando bajé, no bajé torciéndome, ¿vale? Como dijimos, esto no se va a mover. Entonces, desde aquí, yo intento mantenerme recto y como si bajase en un ascensor, ¿vale? Y vamos a ir a un lado y luego al otro. A la hora de bajar, vamos a intentar no bajar mucho. Si yo cojo, claro que puedo bajar, puedo desde aquí coger, bajar hasta aquí y volver a subir, pero es un esfuerzo bastante importante para nuestro cuádriceps y mañana vamos a tener agujetas. Entonces, poquito a poco, tampoco hace falta forzar, porque también forzamos, si no, nuestro tendón rotuliano, nuestra rodilla nos puede hacer daño. Tiene que ser una forma controlada de movimiento. Entonces voy a un lado, bajo un poco, subo sin mover el tronco. Voy al otro lado, bajo, subo. 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 Muy bien, vamos ahora a hacerlo de frente. Me coloco lateralmente para que me veáis mejor. Desde aquí, igual. Pierna adelante, bajo, subo. No os echéis hacia adelante para bajar. ¿Vale? Vamos despacito. Una vez con una pierna, una vez con la otra. Adelante, doblo, subo. Adelante, doblo, subo. Poco a poco, así. Muy bien. Perfecto, vamos ahora a estirar un poquito después de esta tanda de ejercicios. Vamos a adelantar el pie derecho, elevar la puntera y vamos a tocar con las dos manos lo más abajo que podamos.
Cambiamos, adelantamos, pie izquierdo, levantamos la puntera y vamos con las dos manos. Perfecto. Nos agarramos con la mano derecha el tobillo izquierdo. Vamos a mano cambiada, ¿vale? Yo con la mano derecha agarro el tobillo izquierdo, llevo el talón al glúteo y mantengo las dos rodillas juntas, la espalda recta. Lo hago de espaldas para que me veáis bien. Desde aquí agarro la pierna a mano cambiada. Si veo que no llego, puedo agarrar metiendo el dedo en la zona del tobillo o agarrando el calcetín, o si tengo un pantalón largo, puedo agarrar el pantalón sin problema. Pues vamos allá, estiramos bien. Cambiamos de pierna, agarramos con mano izquierda, tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Muy bien. Abrimos las dos piernas de forma generosa, ¿vale? Abrimos bien. Y primero vigilar que no os resbale el suelo en el que estáis. Llevamos las manos bien abajo. Llevamos las manos un poco más atrás. Las dos manos a la pierna derecha, bien abajo. A la izquierda. Perfecto. Con las piernas un poquito menos abiertas, manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces continuamos con el siguiente clip. Hasta ahora.